Nosotros, hermanos, voy a pedirles que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Unas palabras que muchas veces las hemos leído, las hemos comprendido, pero ahora las vamos a usar para algo, darnos cuenta quiénes somos, por qué nos llaman así, por qué nos dice Pedro estas palabras así. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no eras pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Acompáñenme en una oración. Santísimo Padre Celestial, mira, Señor, el que habla te pide que lees de tu Espíritu, Señor. Que no hable palabra de hombre, sino que hable palabra que viene solamente de ti, Señor. Señor, ábrenos el entendimiento, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Para que lo que vamos a hablar ahorita, Señor, y lo que tú nos digas, lo podamos recibir, Señor, y ponerlo por obra, Padre bendito. Que nos demos cuenta quiénes realmente somos delante de ti, Padre Santísimo. Ante tus ojos, Padre Santísimo. Dios, me pongo en tus manos, dejo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Estas palabras que están aquí, Pedro se las está diciendo a las iglesias, porque dice Epístola Universal de Pedro. Describe a todas las iglesias que había en ese entonces, las iglesias de Dios, diciéndoles: vosotros sois linaje escogido, un linaje que viene de Jesucristo, linaje de Jesucristo, un linaje que no es cualquier cosa. Dice, linaje escogido, real sacerdocio. Y cuando dice real sacerdocio no está utilizando la palabra como diciendo verdaderamente eres sacerdote. No, está utilizándola como realeza. Somos una realeza del sacerdote. Y lo dice, gente santa, pueblo adquirido. Le he puesto por nombre a esta predicación un linaje santo. Dice, gente santa, apartados de toda actividad que hace el mundo. Ahorita hay muchas cosas, hay mucho temor por todo lo que está sucediendo en el mundo, pero quiero que sepan que no estamos solos. Él nos cuida, Él nos protege, porque somos un linaje escogido. ¿Para qué? Dice, adquiridos para que enunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, porque estábamos en tinieblas. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero nos trae a la luz admirable de Él, para que hablemos de Él, prediquemos su evangelio. A eso vino Él, a enseñarnos qué es lo que teníamos que decirle a las gentes. Las gentes que nos oyen son de nosotros. Ahorita vamos a ver un texto donde está diciendo Juan eso. Las que no nos oyen, así estemos hablando y estemos haciendo todo lo que queramos hacer, no podemos. Yo siempre he admirado cómo Pablo predicaba el evangelio. Era muy astuto con las cosas que él hacía. Utilizaba las cosas de una manera muy especial para poder hablarle a las gentes y arrimarse a las gentes y hablarles del evangelio. He tratado de aprender con él. He leído las cartas paulinas, de qué se tratan,
he encontrado diferentes cosas, como darme cuenta de que esta es la verdadera iglesia que Cristo fundó. Porque todos los problemas que están en esta Biblia, de las cartas paulinas, la iglesia hasta el día de hoy las tiene, la iglesia de Dios. Todos los problemas que hablan cada una de las cartas paulinas, en la iglesia de Dios, en diferentes partes del mundo, donde existe la iglesia de Dios las tiene. Y eso nos identifica que somos la iglesia que Cristo vino a fundar. ¿Por qué? Porque Satanás no nos deja en paz. Ahora, quiero hacer una diferencia de cómo es que el Señor nos escoge a cada uno de nosotros personalmente. Ya no escogió como aquel pueblo que escogió. Ahorita vamos a ver ese texto, como aquel pueblo que escogió todo un pueblo, una nación, que hasta ahorita es la nación de Israel, es la nación que el Señor escogió. Pero a nosotros viene personalmente y nos escoge. Ninguno de nosotros hacemos las cosas iguales, pero basadas en las Escrituras. Todo lo que hacemos, yo lo hago de una manera, mi hermano Martín lo hace de otra, mi hermano Martín lo hace de otra, mi hermana Blanca, mi hermano Fernando lo hace de una manera, pero todos lo hacemos igual. Pero cada quien tiene su estilo, su manera de hablar, su manera de predicar, su manera de arrimarse con la gente, su manera de actuar delante de la gente, poniendo al Señor Jesucristo en alto, no poniéndolo en vituperio. Ahorita vamos a ver por qué les digo estas cosas. El pueblo de Dios fue un pueblo escogido, completamente lo escogió, de la familia que salió de Jacob, sale aquella nación de Israel. Éxodo. Capítulo 19. Versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Y dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todo los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le está diciendo esto a Moisés. Ve y diles esto. Pero si se fijan, ahí no menciona linaje. No menciona para nada linaje. Menciona un pueblo. Dice gente santa. ¿Sí? Dice especial tesoro. ¿Sí? Le dice así, pero es que él escoge a toda la nación. Va y les dice, ve, diles a ellos. Y luego el versículo que dice, el versículo donde dice que va y le dice a los sacerdotes. Que lo que está diciendo el Señor, quién es el pueblo, por qué es el pueblo y quién fue el que lo escogió. Entonces escoge toda una nación y forma aquella nación. Nosotros somos un cuerpo formando una iglesia. Todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo, pero fuimos escogidos cada uno de nosotros directamente por el Señor. Así como fue y le dice a Pedro, ven, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Va con Mateo, el publicano, le dice, ven, sígueme. Y los escogió especialmente a cada uno de ellos. A cada uno los escogió y los capacitó para predicar el evangelio. Así a cada uno de nosotros el Señor nos capacita para que desarrollemos nuestras virtudes aquí dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cómo me voy a presentar delante de la gente que me mira que soy cristiano?
cómo soy yo delante de la gente y qué es lo que yo tengo que aprender de no echar a perder para no poner en vituperio la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque soy pueblo escogido, real sacerdocio, gente santa. Anuncio la palabra del Señor. Isaías capítulo 41. Versículo 10 al 13. Isaías capítulo 41, versículo 10 al 13. Y dice, no temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzas siempre, te ayudará, siempre te sostendrá en la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se airan contra ti serán avergonzados y se confunden y serán como nada y preciarán lo que contenderemos contigo. Los buscaremos y no los hallarás. Los que tienen contienda contigo serán como nada y como cosa que no es aquello que te hace guerra. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, que te hace tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. Aquí sí lo vemos, está hablándole al pueblo, diciéndole al pueblo que no tema, que Él está con él, levántate. Pero si lo veo yo así y lo leo para mí, me está diciendo lo mismo a mí personalmente. No temas, levántate. Ahorita hay mucho temor en la tierra, hay mucho temor aquí en este país. Mucha gente se está viendo las calles solas en diferentes ciudades de la nación, tiendas, lugares públicos. Hay mucha soledad, mucho temor. Pero quiero que sepan que la iglesia de Dios no tiene por qué tener temor, porque Dios está con nosotros. Dios nos está guiando. Dios nos cuida y nos protege. Él nos cubre con sus alas. Él es el que nos levanta para seguir adelante. Él es el que está delante de nosotros abriéndonos el camino. Problemas, situaciones, enfermedades, Él siempre está sacándonos adelante y diciéndonos, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Yo soy el que te sacó de aquellas tinieblas y te traje a mi luz para que estés conmigo. Camina por donde yo voy pisando. El Señor quiere que siempre confiemos en Él. Él quiere que siempre nosotros sigamos su palabra. Al pueblo le dice, mira, hay dos caminos. Uno te lleva a la perdición y a la muerte y el otro te lleva a la vida. Te sugiero que escojas la vida. Así le dice al pueblo y así también nos dice a nosotros. No temas. Hay dos caminos. El camino que está ofreciendo el mundo y el camino que te ofrezco yo. Te sugiero que sigas el camino que yo te ofrezco, porque tendrás vida eterna, porque hay vida y vida en abundancia. Ezequiel.
capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Vamos a leer el versículo 4 y lo vamos a leer ahí enseguidita el versículo 20. Dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre es, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Aquí ya no está hablando del pueblo, ya no está diciendo todo el pueblo es culpable. Todo el pueblo está sufriendo esto. Si recuerdan aquella batalla que tuvo Israel, donde perdieron 40,000 personas, va Josué y le dice, oye, pues, ¿qué está pasando? Dice, revisa en el pueblo. Algo hay ahí en el pueblo, revisa. Y dice que echaron suerte y cayó sobre una familia. Tenían un changote de oro y tenían un manto persa, que no tenían por qué haberlo agarrado. Y todo el pueblo pagó aquel error. Y dice, cuando lo encuentra, dice, saca toda la familia y apedréenlos hasta que mueran. Porque pasó esto por causa de lo que él hizo. Ahora no. Aquí está diciendo, si yo peco, yo respondo delante de Dios. Si mi hijo peca, él responde delante de Dios. Porque ya es personal la cosa delante del Señor. Ya somos personalmente cada uno de nosotros. ¿Cómo voy a responder delante de mi Dios? ¿Cómo me voy a presentar delante de Él? ¿Qué le voy a decir cuando Él me tenga enfrente, viéndole cara a cara? Y eso tenemos que meditarlo, pensarlo. ¿Por qué? ¿Para cómo me voy a presentar yo delante de Él y yo responder por lo que yo hice? Porque eso que yo hice, yo tengo que responder por él. Dice el versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará los pecados del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ya no nos está hablando a toda una nación. Ya le está diciendo individualmente a cada uno de nosotros, personalmente. Yo te escogí de entre todas las multitudes, de entre todas las naciones. Tenemos hermanos de diferentes naciones. Hermanos de piel oscura, hermanos de piel clara, hermanos que hablan diferente idioma a nosotros. Pero son hermanos de la iglesia, son nuestros hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque el Señor ha escogido y ha sacado de cada una de las naciones para formar su iglesia. Pero ahora la iglesia no paga por los pecados que yo hago. Yo voy a pagar por ellos. Por eso nosotros somos alguien especial. Linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Romanos. Capítulo 5. El versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién tenemos paz con Dios? Por medio de Jesucristo. Por la fe. Yo nunca he visto a Jesucristo. Yo no lo conozco nomás porque lo que está escrito aquí. Sé que es un Dios amoroso. Sé que es un Dios que perdona. Tardío para airarse. No se enoja tan fácilmente.
Sé que es un Dios de amor. Pero nunca he visto su rostro. Pero cuando llega y se presenta delante de los apóstoles que estaban temerosos porque pensaban que los iban a arrestar a ellos también, llega él en medio de ellos y se aparece y les dice, paz a vosotros. Y le reconocen. Cuando Josué estaba vestido como egipcio, lo reconocen sus hermanos cuando les dice él, paz a vosotros. Y yo tengo la fe de que cuando el Señor aparezca, así me va a decir, paz a vosotros. Y le contestaremos, a vosotros paz. Porque ese es el saludo con el que él se identificaba. Y él no ha cambiado su saludo. Es un Dios que ayer, hoy y mañana sigue siendo el mismo Dios. Juan, primera de Juan, es primera de Juan. Capítulo 4. El versículo 6 al 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6 al 8. Si de nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, cual quiera que ama, es nacido de Dios, conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por eso nos conocemos, por el amor que ha sido depositado en cada uno de nosotros. Y ese amor está y es parte del fruto del Espíritu. Porque el Espíritu mora en cada uno de nosotros. Dice Pablo, ¿o no sabéis que vosotros sois morada del Espíritu Santo? Y si el Espíritu Santo mora en mí, hay amor, hay fe, benignidad, tolerancia, mansedumbre. Todas estas cosas hay delante de en nosotros para con Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo tengo que presentar al mundo. Porque Cristo, cuando estaba en la cruz clavado, dijo, Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Aún él estando en agonía estaba pidiendo perdón por aquellos que le traspasaron, por aquellos que le chicotearon, por aquellos que le bofetearon, por aquellos que le pusieron la corona de espinas para herirle su cabeza. Él pedía perdón por ellos. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, ahí atrásito. El versículo 5 al 9. Dice, vosotros también poniendo estas diligencias por esto mismo, mostrando en vuestra fe virtud, en la virtud ciencia, en la ciencia templanza, en la templanza paciencia, en la paciencia temor de Dios, en el temor de Dios amor,
fraternal, en el amor fraternal, caridad. Dice, porque si en vosotros hay estas cosas, abundante, no os dejarán estar ociosos, ni estaréis en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vida muy corta, habiendo olvidado la profundidad de sus antiguos pecados. Aparte de las virtudes del fruto del Espíritu, tenemos estas cosas. Dice que no nos dejarán estar ociosos. Dicen que la ociosidad es la madre de los pecados. Dice que no nos va a dejar estar ociosos. Siempre nos va a tener ocupados la palabra de Dios. Siempre estamos preocupándonos por la palabra de Dios. A veces me dice mi hijo, le toca predicar tal día. ¿Sí? Ya tengo. Ahorita, hermanos, ya traigo en mi mente que voy a predicar cuando me toque predicar el sábado, casi a fin de este trimestre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre me trae ocupado en las cosas de Dios. Siempre ando pensando, ¿qué voy a enseñar a la iglesia? ¿Qué necesita la iglesia ver que el Señor les muestre para que hablen, para que enseñen, para que aprendamos todos juntos y podamos ser una iglesia santa, un linaje santo, un real sacerdocio? Voy a terminar con este versículo, Malaquías capítulo 3. Versículo 17. Dice así, y serás para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tenga de hacer y perdonaos como el hombre que perdonó a su hijo que le servía. Aquí ya nos está diciendo individualmente. En el día que Él venga, Él nos va a perdonar a cada uno de nosotros, conforme a su misericordia, conforme a nuestras actitudes. Dice que van a ver todos los libros, dice que va a haber un juicio para cada uno de nosotros. Pero Juan dice, no se preocupen, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Y si Él es el justo, tengo que ser justo también. Tengo que ser también digno de recibir ese perdón. Que el Señor los bendiga, hermanos.